así que agarró a Sam y salió corriendo detrás del extraño. Esperaba que este robot tuviera información útil sobre el virus. Después de varios minutos de persecución, Jane terminó en la casa de alguien. La chica robot se detuvo y dejó a Sam en el suelo, diciendo que su objetivo debía estar en este lugar. Abrió la puerta de la casa y preguntó si había alguien adentro, pero en lugar de una respuesta, Jane escuchó el rugido de los zombies. Una silueta desconocida colgaba sobre un zombie que gritaba y le decía que se quedara quieto y no se moviera. Sam y Jane observaron la escena con sorpresa. De repente, el extraño sintió la presencia de alguien más en su casa y, levantando la cabeza hacia los invitados, preguntó con irritación qué querían ahí. Jane abrazó al tembloroso Sam, tratando de pensar en una respuesta adecuada. La mirada del extraño se detuvo en el héroe y luego preguntó, aún mirando a Sam, si se había infectado con el virus que lo convertiría en un zombie. Acercándose a ellos, la mujer dijo que él era diferente a los demás y pidió permiso para observarlo más de cerca. Jane miró al hombre que se acercaba, sorprendida, tratando de obtener información sobre esa mujer. Tuvo suerte de que la biografía de la mujer estuviera registrada en una base de datos central a la que podía acceder. De repente, alguien golpeó a Jane en la parte trasera de la cabeza con un martillo. Cuando se volteó para ver quién era su agresor, vio a la chica que había conocido antes. Jane dijo que no tenían malas intenciones, que solo querían preguntar algo. Después de sus palabras, la mujer le dijo a Erika que dejara de torturar a la invitada. Concluyó que no tenían nada que ver con el ejército. Al decir esto, Clarice pidió que le trajeran un sedante. Jane se dirigió a su dueño, diciéndole que no se preocupara, que la mujer que estaba frente a ellos era un doctor. También agregó que esa mujer era alguien que había dejado una profunda huella en la historia, logrando logros médicos sin precedentes. Unas horas después, ya oscurecía. Erika escoltó a un zombie que Clarice había tratado anteriormente. La mujer dijo que el zombie se había golpeado la cabeza contra una roca en la orilla de un arroyo, por lo que le realizó una cirugía de emergencia para reparar una hemorragia cerebral. La mujer se quejó de que, debido a la falta de antibióticos, no podía realizar operaciones completas, pero como estaba infectado con el virus, sobreviviría sin medicamentos. Haciendo una pausa en su relato, Clarice le preguntó nuevamente a Jane por qué habían venido a verla. La chica robot respondió que era un robot doméstico y que su dueño estaba detrás de ella. Estaba feliz de haber encontrado a Clarice por casualidad. La mujer se sorprendió cuando la invitada dijo su nombre completo. En su posición anterior, cuando preguntó sorprendida cómo Jane sabía su nombre, ella respondió que había encontrado la información que necesitaba en la base de datos central. Momentos después, mostró una imagen y leyó que Clarice había desarrollado varias vacunas para 10 enfermedades infecciosas, siendo experta en epidemiografía y bacteriología. Después, ocultó la imagen y admitió que ni siquiera esperaba encontrarse con la presidenta de la Asociación Médica en un lugar como ese. La mujer comentó con resignación que el sistema de reconocimiento facial del robot seguía siendo aterrador, aunque su imagen actual era muy diferente a la anterior. Luego se dirigió a Jane, sugiriendo que seguramente tenía muchas preguntas. Tomando la iniciativa, Jane expresó la pregunta que más le rondaba en la cabeza: ¿por qué Sam podía pensar con claridad y si había alguna forma de curarse del virus? La chica robot miró a Clarice con entusiasmo y confirmó su suposición, diciendo que, en efecto, estaba buscando una cura. Jane compartió la hipótesis de que su dueño tenía anticuerpos contra el virus y, si Clarice podía estudiarlo, se podría obtener información más precisa al respecto. Después de escucharla, la mujer se rascó la cabeza pensativa y luego dijo que Jane debería rendirse, porque no había forma de curar ese virus. La mujer explicó que ese virus no era una enfermedad. Jane se sorprendió al escuchar algo así y preguntó qué era entonces. Y la chica robot le pidió que, después de todo el camino que habían recorrido para llegar ahí, les contara todo lo que sabía. Al mismo tiempo, Katarina estaba tomando té a bordo de su nave. Elogió el aroma del té diciendo que le quedaba perfecto. Greg, quien se había convertido en su secretario, se dirigió a Katarina con cierta vacilación. Le dijo que ya habían pasado 2 días desde que tomó la nave de mando para una misión, y recordó que Kevin le había pedido que le informara sobre su destino de vez en cuando. Cuando la chica preguntó cuál era el punto de su cita, si no podían disfrutar de una taza de té sin mirar atrás, Greg le preguntó qué harían si la reprendían. Katarina exhaló cansada y dijo que estaba diciendo cosas muy extrañas, luego de que lo salvara de ser fusilado. Entonces, se quitó los lentes y lo miró con irritación, preguntándole quién, en su opinión, se atrevería a reprenderla. Luego suspiró y le pidió que le dijera a Kevin que solo se mantuviera alerta hasta recibir sus órdenes. De repente, vio algo en sus lentes que captó su atención. Al mirar más de cerca, vio a la misma chica robot y a su dueño en compañía de Clarice. Katarina se alegró de que finalmente hubieran hecho contacto. Mientras tanto, Clarice explicaba cómo el virus no era una enfermedad, sino una evolución. Sorprendida, Jane preguntó qué se suponía que significaba eso. La mujer respondió que era similar a cómo un mono evolucionó para convertirse en humano.
Explicó que, inicialmente, la evolución habría tardado 1/4 de millón de años, pero ahora, debido a alguna interferencia externa, las personas estaban en un estado de desarrollo rápido. La agresión irracional, la pérdida de cordura y las capacidades físicas aumentadas eran algunas de las características distintivas que aparecían solo en los infectados. Pero la característica más notable entre todas era que los infectados podían sobrevivir incluso sin comer. Basado en los resultados de la investigación, se estableció que los zombies eran superiores a los humanos. Sus células seguían en proceso de división, incluso si no comían y continuaban vivos. No atacaban a los humanos por un instinto natural de aumentar su especie. Finalmente, Clarice llegó a la conclusión de que curar este virus sería como convertir a un humano en un simio. Explicó que la razón por la que Sam podía mantener algo de cordura no era porque tuviera anticuerpos, sino porque simplemente era un mutante. Por eso Clarice le dijo a Jane que se rindiera. Después, la mujer regresó a la casa diciendo que debía conocer el procedimiento para exterminar a los infectados en todo el mundo. Y con esa información, debía tomar a Sam y esconderse, viviendo donde nadie pudiera encontrarlos. Eso era lo mejor que Jane podía hacer por su dueño. Tras escucharla, la chica robot sugirió que tal vez este virus no debía estudiarse desde el lado de la patología, sino desde la ingeniería genética y la biotecnología. Jane dijo que irían al mejor instituto de investigación en el sector 23. Luego hizo una reverencia, agradeciendo a Clarice por la información útil. La mujer, desconcertada, le preguntó si realmente era un robot y si de verdad no era capaz de hacer cálculos. Jane respondió que había revisado todo varias veces desde el inicio de su viaje. Aceptó que la probabilidad de éxito era casi nula y que no había forma de que un robot ordinario como ella pudiera hacer algo que ni siquiera una doctora como Clarice podía hacer. Pero Jane no iba a rendirse tan fácilmente, porque ella era la única familia que Sam tenía. Sonriendo con tristeza, dijo que lo mejor que podía hacer ahora no era esconderse, sino encontrar esperanza. Después de sus palabras, Clarice recordó su pasado, cuando todavía trabajaba en el laboratorio. Uno de sus colegas dijo que estaban obligados a anunciar que la evolución de la humanidad ya estaba ocurriendo y que no podían corregirlo, sin importar lo que hicieran. Pero Clarice se opuso, diciendo que no podían detenerse ahí, porque era donde se habían reunido los mejores doctores del mundo, y si se rendían, millones de personas estaban condenadas. Al escuchar sus palabras, otros trabajadores se acercaron diciendo que si algo se decía imposible, entonces eso significaba que era imposible, punto. Ninguno de sus colegas la apoyó. Clarice se dio cuenta de que no podía convencer a tanta gente sola. Quitándose sus tarjetas de identificación, fue informada de que el resultado de la votación popular se había anunciado, y el 97% apoyaba la idea de exterminar a los zombies. Finalmente, todos se fueron, dejando a Clarice sola. Al recordar esto, la mujer rió. Dijo que un robot que realmente se preocupa por su dueño debería ser así. Clarice se disculpó por su frialdad, diciendo que realmente quería ver ese tipo de determinación de nuevo. Luego invitó a Jane a entrar, con la intención de mostrarle algo interesante. La chica robot siguió a Clarice junto con su dueño. Entraron a la siguiente habitación y bajaron al sótano. Al abrir la puerta, las mujeres entraron en su laboratorio. Jane se sorprendió al ver algo así ahí. Las computadoras mostraban información sobre numerosos experimentos, pero todos habían fallado. Jane lo estudiaba todo asombrada. La mujer comentó que también creía que, para vencer este virus, debía estudiarse a través de la ingeniería genética. No estaba segura de si sería posible cambiar el factor genético, pero si lograba revivir el cerebro detenido mediante tratamiento genético, entonces sería posible restaurar la inteligencia de los infectados. La mujer estaba segura de que, si su inteligencia regresaba, los infectados no serían tratados como plagas. Acariciando la cabeza de Sam, Clarice dijo que él podría ayudarla a alcanzar ese objetivo. Luego se volvió hacia Jane, preguntándole si confiaría en ella para cuidar a su dueño. Al ver la duda en su rostro, Clarice le dijo que ese niño era la clave que la ayudaría a completar su investigación. Le aseguró a Jane que definitivamente tendría éxito en restaurar la cordura de Sam. Al recibir su aprobación, la mujer le pidió a Erika que realizara un examen exhaustivo del chico. Animada, Jane le pidió a Erika que cuidara de su dueño. Erika asintió y fue a cumplir con sus deberes. Viendo la confusión de Jane, Clarice le explicó que el sistema de lenguaje de Erika estaba dañado, por lo que no podía hablar, y su capacidad para expresar emociones también estaba gravemente limitada. Luego se dirigió hacia la salida, llamando a Jane para que la acompañara. Erika observaba cada uno de sus movimientos con cuidado. Tan pronto como llevó a Sam detrás de una pantalla, Erika se lanzó sobre él, apretando sus dedos en su cuello. Observaba cómo el héroe comenzaba a asfixiarse. Unos momentos después, Erika abrió los dedos, soltando a Sam.
Tan pronto como él recuperó la capacidad de respirar, comenzó a jadear. Con la cabeza gacha, Erika se quedó parada sobre el chico durante un rato. De repente, dijo algo en voz baja, pero Sam no lo escuchó y la miró confundido. Levantando la cabeza, Erika repitió, diciéndole que se fuera de allí. Había pasado una semana desde ese día. Durante todo ese tiempo, Clarice le dedicó su atención completa a Sam. Cada vez que Erika pasaba junto a él, Sam se estremecía y la miraba con temor. Después de varios estudios, Clarice dijo que Sam tenía actualmente la inteligencia de un niño de 6 años. La causa sospechosa se determinó como un factor genético que podía suprimir las células evolucionadas. Erika también hizo otro descubrimiento que los sorprendió a todos. Vio la posibilidad de una cura completa para el virus. Jane estaba feliz porque las probabilidades de que su sueño se hiciera realidad habían aumentado significativamente. Cuando se acercaba a la casa, Sam salió al mismo tiempo. Al acercarse, Jane comentó que la inspección de hoy había terminado sorprendentemente rápido, pero cuando Sam levantó la cabeza, vio sangre en su rostro. De inmediato corrió hacia la casa y se dirigió al laboratorio para averiguar qué había sucedido allí. Jane cubrió la distancia en un abrir y cerrar de ojos y entró de golpe. En ese momento vio a Erika sosteniendo a Clarice, quien estaba tirada en el suelo cerca de un charco de sangre. Jane corrió hacia ellas, preguntando qué había pasado. Al ver el rostro de la mujer, observó las rayas familiares que se extendían gradualmente por todo su cuerpo. La robot se dio cuenta con horror de que Clarice estaba infectada. Algún tiempo después, la trasladaron a la cama y Erika le puso un suero intravenoso mientras Jane limpiaba cuidadosamente la sangre. Rompiendo el silencio, Jane preguntó cuándo comenzó a infectarse Clarice, preocupada de que hubiera sido por culpa de ella o de Sam. Al escuchar un sonido incomprensible en respuesta, Jane miró hacia Erika. Un momento después, al sintonizar otra frecuencia, Jane pudo entender las señales. Erika explicó que Clarice había estado infectada desde hacía unos 70 días. La mujer no quería abandonar su investigación y continuaba trabajando, suprimiendo la infección con un tratamiento incompleto, pero aún así ya había llegado a su límite. De repente, Erika les pidió a Jane y a Sam que se fueran pronto, para darle a Clarice la oportunidad de descansar el tiempo que le quedaba. Jane agachó la cabeza con tristeza mientras pensaba en sus palabras. Luego dijo que entendía la situación y que realmente sería incorrecto si seguían quedándose allí. Tras decir esto, ella y Sam hicieron una reverencia, agradeciendo por la ayuda recibida. De repente, Clarice agarró la mano de Sam. Jane miró sorprendida a la mujer que, con esfuerzo, trataba de sentarse. Clarice dijo que finalmente había encontrado el camino correcto en su investigación y preguntó a dónde iban a ir. Luego, exhausta, cayó nuevamente sobre la cama. Era evidente que la mujer estaba sufriendo mucho. Extendiendo la mano hacia Erika, Clarice dijo que quería continuar con su investigación y le pidió que la ayudara a levantarse, pero Erika no se movió. La mujer repitió su petición, esta vez más exigente, pero Erika nuevamente la ignoró. Suspirando con decepción, Clarice confesó que había estado vagando en la oscuridad durante mucho tiempo, realizando numerosos estudios. Admitió que muchas veces estuvo a punto de rendirse, pero un día apareció Sam, y para Clarice, él se convirtió en su última esperanza. Miró a Erika y dijo que, en ese momento, tenía asuntos pendientes mucho más importantes que su propia vida. Clarice pidió de nuevo que la ayudaran a llegar al laboratorio, pero al ver que Erika no tenía intención de obedecer, Jane decidió ayudarla en su lugar. La mujer le agradeció por su ayuda, pero Jane solo negó con la cabeza, mirándola con tristeza. Erika no estaba contenta con la acción de Jane. Cuando estuvieron solas, le dio una bofetada fuerte. Jane dijo que entendía perfectamente la razón del enojo de Erika. No era por egoísmo a favor de su maestro. Jane ayudó a Clarice porque comprendía lo que ella había estado viviendo todo ese tiempo. Supuso que Clarice estaba muy afectada por los constantes fracasos, además del estrés de estar infectada. La robot comentó que sabía lo difícil que es luchar sola contra todos. Estaba segura de que Clarice no se detendría, sin importar los obstáculos que se presentaran. Jane dijo que si ambas lograban ver un rayo de esperanza, avanzarían sin importar qué. Por eso, Erika no podría detenerlas. Erika miró a Jane sorprendida, luego bajó la cabeza mordiéndose el labio. El siguiente momento, le dijo que Jane no sabía absolutamente nada y preguntó qué tipo de final les esperaba a personas como ellas. Jane quedó congelada por la sorpresa. Clarice había dicho que el sistema de lenguaje de Erika estaba roto y que no podía hablar. Jane preguntó por qué había estado ocultando su capacidad para hablar todo ese tiempo. Erika solo la miró con hostilidad. Mientras tanto, Clarice se inyectó un medicamento que podía retrasar brevemente la propagación del virus en su cuerpo. Después de administrarse la medicina, suspiró profundamente y se recostó en su silla. El sistema le mostró los resultados de otro experimento sobre la activación genética cerebral.
La mujer no podía creer lo que veía cuando leyó los resultados. De repente, Erika recibió una señal y se distrajo de su conversación con Jane. Llevándose las manos a la cabeza, murmuró en voz baja que eso no debería haber sucedido. Jane no entendió lo que estaba pasando cuando Erika de repente corrió hacia la casa. Jane la siguió, intentando averiguar la razón de su extraño comportamiento. Una vez dentro, la chica vio a Clarice siendo vencida por otro ataque de tos, y Sam estaba a su lado. Se acercaron a ella, preguntando si todo estaba bien, pero en lugar de responder, Clarice apartó la mano de su boca y señaló el monitor. Jane, que estaba sentada junto a ella, se congeló y miró el monitor con sorpresa. El último experimento realizado había sido exitoso. Jane estaba increíblemente feliz, ya que ahora tenía la oportunidad de curar a su maestro. Erika también estaba asombrada de que Clarice hubiera logrado lo que hasta hacía poco parecía imposible. La mujer miró a Sam y dijo que todas las respuestas sobre lo que estaba sucediendo estaban en él. Le agradeció y luego comentó que su tiempo se estaba acabando. Clarice extendió la mano hacia Erika, queriendo pedirle algo, pero Erika, distraída con el monitor, no prestaba atención a quienes la rodeaban. La mujer la llamó varias veces más, pero sin volverse, Erika dijo que a partir de ese momento, todos esos datos serían código azul. Todos quedaron congelados de sorpresa al escuchar a Erika repetir continuamente código azul. Clarice fue la más asombrada por lo que estaba ocurriendo. Preguntó cómo era posible que Erika tuviera la capacidad de hablar. De repente, Erika dijo que su misión había sido cumplida. Cuando la mujer escuchó ese nombre, la chica inmediatamente recibió información de Erika sobre el descubrimiento de Clarice. No dudó de las habilidades geniales de Clarice. Se levantó de la mesa, dejando sus lentes a un lado, y comentó que si atrapaban a un zombie capaz de mantener su cordura, podrían alcanzar alturas sin precedentes. Después de eso, ella y Greg se dirigieron hacia la salida, diciendo que sus vacaciones habían terminado. Al entrar en la sala de control, Katarina ordenó a todos que se prepararan para el despegue. Al tomar su lugar, le dijo a Kevin que usarían la misma arma y le pidió que se apresurara a prepararla. Pero el hombre, confundido, preguntó por qué iba a utilizarla. Ella no tenía intención de explicárselo y simplemente le ordenó cumplir su instrucción. Kevin dijo que para usar esas armas necesitaban la aprobación del presidente, así que inmediatamente buscaría su aprobación. Sonriendo, Katarina respondió que su orden era suficiente y que simplemente proporcionaría un informe detallado al final. El hombre no tuvo más opción que seguir sus órdenes. Después de esto, informó a todos que usarían Mars y dio las órdenes para comenzar a prepararlo inmediatamente. La nave se acercaba a la casa de Clarice a gran velocidad. Jane sintió que se aproximaba el peligro. Se levantó de golpe, diciéndole a todos que los enemigos se estaban acercando. La mujer se sorprendió de que su ubicación hubiera sido descubierta tan rápido. Jane les dijo a todos que se quedaran mientras ella luchaba y corrió hacia la salida. Clarice trató de detenerla, gritándole que era demasiado peligroso acercarse al ejército, pero fue detenida por otro ataque de tos. Erika se sentó junto a ella, ofreciéndole un vaso de agua. La mujer preguntó la razón de su acción, pero Erika solo miró hacia abajo, triste. En ese momento, Jane ya había salido corriendo a la calle. Al mirar hacia arriba, se detuvo. Jane notó una nave acercándose. Al revisar todos los datos, descubrió una estructura inusual en ella y estableció que era un nuevo tipo de arma militar sobre la cual no había información. La robot activó la potencia de su cuerpo. Estaba decidida a detener al enemigo a toda costa. En el siguiente momento, Jane saltó al aire hacia la nave. En unos cuantos saltos estaba justo frente a ella. El arma ya estaba completamente cargada y apuntada hacia Jane. Un momento después, se disparó. Jane se dio cuenta de que la investigación de Clarice era la esperanza de toda la humanidad, así que estaba obligada a protegerla. Poniendo sus manos frente a ella, creó una barrera protectora. En cuanto Jane apareció en su campo de visión, la imagen de las cámaras se transfirió a la pantalla. Las expectativas de Katarina se confirmaron. Era obvio que la seguridad del dueño era primordial para este robot. Entonces ordenó que se activara Mars. Jane logró crear una gran barrera de energía. Katarina se preguntaba si este robot podría sobrevivir un ataque de Mars. Mientras estaban en el laboratorio, Sam, Erika y Clarice escucharon ruidos fuertes afuera. Cuando la carga de energía se acercó a Jane, ella se cubrió con la barrera, impidiendo que avanzara. Con cada segundo, más y más daño aparecía en su cuerpo. Cometió un error en sus cálculos y se dio cuenta demasiado tarde de que no era capaz de contener una cantidad de energía tan grande. Unos segundos después, hubo una explosión poderosa. En ese momento, Clarice salió de la casa con Erika y Sam. No entendía qué clase de luz era esa. Cuando la luz brillante de la explosión se desvaneció, Jane, inconsciente, cayó al suelo. Su cuerpo aterrizó a unos metros de la casa. No respondió a sus gritos y pequeñas corrientes pasaban por sus manos.
Asustados, Sam y Clarice corrieron hacia ella. En la pantalla se podía ver al niño arrodillarse junto al cuerpo de su robot. Kevin no podía entender cómo un robot ordinario había logrado detener una bomba capaz de destruir una cadena montañosa. Levantándose de su asiento, Katarina comentó que todos los robots estaban diseñados de la misma manera. Como supersoldados, la chica sugirió que hoy podrían obtener más información útil. Volteando hacia Kevin, dijo que la habilidad más importante de un comandante es la precisión al evaluar las capacidades del enemigo. Luego ordenó que se abriera la escotilla porque iban a descender. Al mismo tiempo, Clarice y Sam se sentaron junto al cuerpo inmóvil de Jane, esperando obtener al menos alguna reacción de ella a sus voces. De repente, una enorme sombra se cernió sobre ellos. Clarice miró hacia arriba para ver qué era. La nave enemiga se detuvo directamente sobre su pequeño grupo. De repente, el mecanismo se activó y unos momentos después, una cabina con personal militar descendió. Clarice se congeló de sorpresa cuando vio un rostro familiar allí. Mientras descendía, Katarina no apartó la vista de la mujer. Tan pronto como la cabina llegó al suelo, las puertas se abrieron, dejando salir a la chica acompañada de robots militares. Deteniéndose frente a Clarice, sonrió. Erika la ayudó a levantarse. Katarina fue la primera en hablar, diciendo que estaba contenta de reencontrarse con su vieja amiga. Notó que su apariencia había cambiado mucho en el último año, y sin ocultar su malicia, Katarina dijo que esa imagen le quedaba mucho mejor a Clarice. La chica la miró sorprendida cuando Clarice preguntó por qué todavía la seguía. Katarina respondió que ser comandante en jefe no era fácil, y aunque Clarice hubiera cometido un delito, no podía simplemente arrestarla. Informó que todos los días recibía informes sobre cada paso de la mujer que estaba frente a ella. Después de enumerar algunos de los momentos más significativos de Clarice durante este tiempo, Katarina hizo una pausa antes de continuar. Incluso sabía la razón por la cual el laboratorio de investigación fue destruido. Cuando el gobierno se enteró de la información confidencial que este laboratorio había obtenido sobre el virus, tuvo que ser destruido. Desde el día en que Clarice recibió su cicatriz en ese edificio en ruinas, siempre estuvo en la mira de Katarina. La mujer entendió lo que quería decir. Liberando su mano de los dedos de Erika, le preguntó por qué la había traicionado. Erika respondió que la palabra traición no aplicaba en esta situación, porque desde el principio ella era propiedad del gobierno. Los ojos de Clarice se abrieron en sorpresa cuando Erika dijo que le habían dado 2 órdenes como robot gubernamental. La primera era actuar como si su sistema de habla estuviera dañado para evitar filtrar información. Y la segunda era que debía entregar a una persona infectada que pudiera controlar su mente, al menos parcialmente. Clarice no podía creer que esto realmente hubiera sucedido. Al terminar su relato, Erika se dirigió hacia Katarina. Un nuevo ataque de tos alcanzó a la mujer. Al escuchar esto, Erika se dio la vuelta, mirándola con pesar, pero no se atrevió a acercarse y se giró de nuevo. Mientras limpiaba la sangre de su mano, Clarice dijo que debería haber sabido que no la dejarían ir tan fácilmente ese día. Katarina solo sonrió levemente. Al levantar la cabeza, Clarice supuso que la primera fase del proyecto pronto se completaría. Sabía que el proyecto Venus estaba destinado a destruir el virus. La mujer recordaba muy bien el día en que escuchó por primera vez sobre Venus, en 1976. Se celebró una reunión en el cuartel general. Algunos propusieron la idea de exterminar inmediatamente a todas las personas infectadas, pero Clarice se opuso, diciendo que era demasiado incluso para el gobierno. Ella sugirió que intentaran encontrar otra forma de eliminar el virus, aislando a los infectados por un tiempo. Clarice intentó hacerles ver que las víctimas seguían siendo personas, pero el secretario general desestimó sus palabras diciendo que eran tonterías, y recordó que todo ya había sido decidido por la votación nacional realizada anteriormente, sin necesidad de discutirlo nuevamente. El 93% del público apoyó su política. El hombre culpó a Clarice por el hecho de que tal situación surgiera de su incompetencia. Según sus órdenes, la comunidad médica no advirtió a nadie sobre la enfermedad inminente. Ella lo interrumpió, corrigiendo la cifra de la votación que él había mencionado antes, que era de 76% contra 24%. Clarice dijo que ese resultado provenía de una encuesta privada realizada por la Sociedad Médica Mundial antes de la votación popular. Aclaró que aunque los resultados son similares, la diferencia en escala es demasiado grande. Mirando a Tom, Clarice afirmó, en lugar de preguntar, que los resultados de la votación fueron manipulados. Tras escuchar sus palabras, el hombre saltó de su asiento, preguntándole qué pruebas tenía para hablar con tanta confianza sobre semejantes disparates. Clarice lo ignoró y se dirigió de nuevo a los miembros del consejo, diciendo que no tenía sentido exterminar a los infectados.
Argumentó que el virus se ha estado extendiendo por todo el continente e infectando a más personas, lo que significa que hay otra fuente de infección además de la que proviene de los infectados. Catarina, junto con los demás, escucharon la suposición del presidente de la Sociedad Médica de que esta fuente no se podía descubrir tan fácilmente y que sin importar cuántos infectados eliminaran, no podrían detener el virus a ese ritmo. Clarice también mencionó que estaban desarrollando un nuevo tratamiento llamado tratamiento de factor genético y aseguró a todos que podría mostrar resultados significativos en los próximos 6 meses. Sin embargo, Tom la interrumpió, diciendo que Clarice llevaba mucho tiempo delirando con su proyecto imposible. El hombre se opuso, afirmando que no podían dejar que la situación mundial siguiera su curso durante 6 meses. El dueño de la compañía que desarrollaba robots, DO, intervino de repente. Dijo que su empresa había comenzado hace tiempo a desarrollar un plan para poner en cuarentena a los infectados utilizando robots, proporcionándoles todo lo necesario. Si les permitían actuar de inmediato, podrían poner en cuarentena al 80% de los infectados en solo 2 meses. Clarice le agradeció su explicación detallada y luego continuó, diciendo que la actual epidemia era la peor en la historia de la humanidad y que si el gobierno tomaba el control y publicaba un plan, podrían recuperar la confianza de la gente. Sugirió que solicitaran de inmediato un fondo de compensación al presidente. Andrew intervino de nuevo, diciendo que esa idea no funcionaría. Explicó que ya se había solicitado el fondo de compensación, pero que el presidente lo rechazó inmediatamente. Clarice se sorprendió al oír esto y preguntó por qué el presidente rechazó el plan. Andrew se levantó de su asiento y comenzó a caminar alrededor de la mesa, comenzando una historia. Dijo que en Alemania había una antigua provincia gobernada por un tirano y que los fanáticos de esa provincia estaban obsesionados con la idea de fundar su propio país. Planeaban llamar a este país el Tercer Imperio. Durante su creación, sus gastos militares aumentaron y poco después comenzó la Guerra Mundial. Al pasar junto a Clarice, el hombre mencionó que ese tirano tenía un sueño absurdo, ver al mundo entero a sus pies. Después de una pausa, Andrew continuó, diciendo que el tirano logró cumplir su sueño en ese momento, ya que el Tercer Imperio tenía un poder militar abrumador. Ese tirano podría convertir al mundo entero en países bajo su control o en ruinas en solo 2 años. Frunciendo el ceño, Andrew comentó que su éxito fue efímero, y 4 años después, el mundo entero se unió y el tirano fue ejecutado, lo que provocó el colapso del Tercer Imperio. Extendiendo los brazos, el hombre resumió que se creó una unión de gobierno mundial para gobernar el planeta entero. Clarice, confundida, le preguntó por qué había decidido hablar de esto ahora. Se quedó allí unos segundos, pensando en algo. Luego Andrew se dio la vuelta, diciendo que esa unión creada todavía no podía lidiar con las consecuencias de la integración mundial irracional. La integración de la nueva moneda llevó al estado actual de inflación, y comenzaron a surgir levantamientos masivos en todo el mundo. Andrew no olvidó mencionar los problemas ambientales que surgen debido al rápido crecimiento de la población. Incluso los problemas de desempleo masivo fueron causados por la revolución tecnológica asociada con la llegada de los robots. Es por eso que Andrew creía que el gobierno estaba al borde de la destrucción y en la situación actual no podía curar a los infectados ni tomar ninguna medida. Su discurso fue interrumpido por Clarice, quien preguntó si tenía sentido destruir a los infectados simplemente porque las acciones posteriores fallarían. Volviéndose hacia ella, él respondió que el objetivo era, habiendo abandonado a la tercera clase, poner en orden a la segunda y mejorar la situación para la primera clase. Luego chasqueó los dedos y en ese momento aparecieron monitores virtuales frente a todos. Todos comenzaron a observar cuidadosamente la imagen. Andrew dijo que era un plan escrito por el propio presidente. Clarice miró con desconcierto el documento que contenía una solución que podría cambiar el mundo entero en un instante. Se les presentó el proyecto Venus a todos en esa sala. Andrew les pidió que leyeran el resumen del proyecto en las primeras 3 páginas. También mencionó que había planes que debían ser ejecutados por individuos. Como Andrew aconsejó, todos leyeron las páginas indicadas. Al llegar al plan principal, Catarina sonrió con cinismo, llamándolo una locura. Clarice leyó línea por línea con horror. Unos minutos después, el hombre atrajo de nuevo la atención golpeando las manos. Dijo que quería plantear el tema más importante del día, más específicamente, que hoy tenían que discutir la primera fase del proyecto Venus. Clarice no podía creer lo que oía cuando escuchó que el objetivo de esta fase era reducir la población mundial al mínimo. Lo interrumpió diciendo que todos estaban locos. Clarice trató de convencer al hombre de que esto no era más que una simple masacre.
De repente, se quedó en silencio al notar las acciones de los demás. Todos en esa sala se levantaron de sus asientos y aplaudieron con entusiasmo en apoyo de este plan.